Hablar de Paco Ignacio Taibo II es hablar de cultura, de literatura, de pensamiento comprometido y de bocatas de calamares. Es hablar de la Semana Negra de Gijón, es hablar de Morena, de México y de Andrés Manuel López Obrador. Es hablar de política, de izquierda, de activismo, de Pancho Villa y del Che Guevara. Es hablar de Asturias, de España y, por supuesto, de México. En este mundo de TikTok, Twitter y Facebook, poder hablar cara a cara con Paco Ignacio Taibo II es siempre un oasis enriquecedor, porque nos acordamos de que cuando éramos jóvenes y teníamos problemas, siempre encontrábamos en los libros el sosiego. Buenas noches, desobedientes. Paco Ignacio Taibo, has venido a la Semana Negra de Gijón y acabas de terminar tu último libro. Sí, a las dos cosas. Y la Semana Negra esperaremos. ¿Y de qué va tu último libro? Es un libro que llevo cocinando muchos años. Y en los ratos de la controvertida vivencia en México, en el Fondo de Cultura, es un libro de escribir 3 paginitas en la madrugada o así, que es una especie de historia de mi generación, muy personalizada. A ratos parece novela y no lo es, a ratos parece cuentos sueltos que se entrelazan, a ratos cambia de técnica para contar y cubre. Se llama Los alegres muchachos de la lucha de clases. Recordando al bueno de Vázquez Montalbán. Sí, y a una película rusa que nunca vi que se llamaba también así. Y a un grupo de rock. ¿Y por qué esa necesidad de un repaso generacional? El libro arranca diciendo: toda memoria, tengo que confesarlo, es egoísta. Pero he dedicado a fuerza y contra mí mismo a hacer memoria social, memoria colectiva. Y paso al primer plano cuando estoy en el primer plano y no porque quiera vivir en el primer plano. El primer plano es el movimiento, los movimientos. Y este libro, sin embargo, tengo que confesarlo, si me he dedicado tantos años a cuidar la memoria colectiva, ya me tocaba cuidar la memoria propia. Y al escribirlo me di cuenta que muchas cosas estaban perdidas. Por ejemplo, escribí un capítulo de 11 líneas el día en que ganó Andrés Manuel las elecciones en México. Y el capítulo dice: no recuerdo nada. Sé que estaba en la tarde en una casilla contando votos en mi barrio, y sé que cuando la noticia empezó a volar y los teléfonos empezaron a sonar, yo no tengo el teléfono, pero Paloma estaba al lado mío con el suyo y empezó a sonar: ganamos, ganamos, ganamos. Sé que júbilo, desconcierto. Sé que a lo largo de la noche viajábamos por la Ciudad de México en el cochecito de Paloma, tocando el claxon, mientras oleadas de ciudadanos avanzaban ¿hacia dónde? Hacia el Zócalo, hacia la calle. La alegría suele estar en la víspera. Pero tú no crees en las encuestas y demás, aunque seamos mexicanos y seamos optimistas, gracias a Dios. Cuando Dios es de izquierda, somos optimistas. Cuando es de derecha, que le recen otros. No había antes y desde luego no había después. Después estaba el desconcierto y no tengo memoria. Decía tu amigo Armando Bartra que seguramente a la cuarta transformación le falta muchísimo, pero es lo que más se asemeja a lo que tu generación soñó. Sí y no. Nosotros éramos una generación sectaria y describíamos como reformismo de baja calibre el camino electoral. Éramos movimentistas y esa era nuestra virtud. Nos movíamos en la sociedad. Y un día estábamos pegados en la calle con los maestros de enseñanza básica, otro día con los mineros, otro día en los barrios que tomaban tierra. Y eso nos volvió sensibles a la idea del Frente Amplio, no a la lucha interna dentro de la... Pero bueno, esto es lo que cuenta el libro. Cuenta momentos de sectarismo desbordados, momentos de terrible. La historia de la izquierda en México, como en todos sitios, es una historia de desencuentros. Sí, y de encuentros, porque eso es lo que rescata el libro.
El día en que yo, que tengo 11 años, descubro a los pobres. Cuando mi padre me riña en la calle porque hago una broma de mal gusto sobre la falta de zapatos de un mendigo. Y mi padre me pone cuadrado al adolescente que yo era. Y eso cuenta el libro, entre otras muchas cosas. Y también cuenta por qué, por culpa de unas medias caladas que estaban en el tercer piso, en el patio de la escuela, terminé casándome con la mujer equivocada. O cuenta cómo de repente, a mitad de la calle suena un tiro y de repente el segundo tiro te lo tiraron a ti, el 10 de junio del 71. O cuenta el encuentro entre mi generación y los barrios duros de la clase obrera de la periferia de la Ciudad de México, cuando llegamos inocentemente a alfabetizar y salimos tirados en el suelo de una patrulla de la policía con una 45 en la cabeza, porque estábamos alfabetizando obreros que cuando los alfabetizabas descubrían que su sobre de raya, la raya es el salario, estaba mal hecho y les descontaban cosas que no existían. La educación en América Latina estuvo muy influida por los republicanos anarquistas españoles. Y por los republicanos liberales, no solo. La intelectualidad del exilio llegó a un momento clave, que es el postcardenismo, en el cual eran útiles. Y podían decir, enseñar es un privilegio, un honor. Podían decir, la aritmética es divertida y hacen los mejores textos de enseñanza de la aritmética. Podían traducir a Marx. Como Wenceslao Roces. Exactamente. ¿Cómo pesa en tu condición de mexicano los orígenes familiares españoles? Mucho, asturianos en concreto. Asturianos, mucho y poco. Mucho en el sentido de que yo me creé con el mito de la Revolución de Octubre. Era la conversación favorita de las miles de conversaciones de la sobremesa. Mi tío abuelo detenido y torturado, director del 34, director de Avance. Mi abuelo tomó las armas. Mi padre vio a los mineros entrando por Oviedo cuando tenía 14 años. Mucho. Y el mito asturiano, el mito proletario. Y me volvió proletarista de origen, la clase obrera. No ir al paraíso, pero cuando llega me empieza a tirar piedras al paraíso y les da bastantes palos. Pero por otro lado, al incrustarme en México, yo tuve que escaparme del peligro de ser español. Tenía que decir que el Guadalquivir no sé dónde está, que el Usumacinta es el río de verdad, que Juárez cumpleaños el 21 de marzo, que tenía que transformarme o iba a ser sujeto del bullying, que lo fui los primeros años de mi segunda infancia, porque cada 15 de septiembre me querían quemar los pies mis compañeros de colegio en la venganza de Cuauhtémoc. Entonces había que protegerse y empecé a generar toda una desnacionalización española para nacionalizarme mexicano por la vía de los hechos, ¿sí? Bueno, llegué a hacer cosas horribles. Llegué a tener en una escuela de 3,000 alumnos ser el número 1 en las notas para poder llevar la bandera mexicana y con esa darles a los que... Y terminas escribiendo una biografía del Che Guevara que se convierte en un éxito mundial. Sí, porque Che es mi Che. Y lo escribes, es tu biografía del Che, en un momento en donde la derecha intenta desmitificarlo. Sí, pero también la escribo en un momento en que emergían los nuevos movimientos estudiantiles europeos y mexicanos. Eran los momentos de movilización italiana, eran el renacer del movimiento en España, eran los movimientos en Francia. O sea, había un magma que permitió que yo dijera, bueno, aquí tengo un Che, a ver si les gusta. No es ortodoxo, no es el ejemplo a seguir. Me pasaron cosas muy curiosas. Llegué a una escuela en La Habana con el libro del Che, publicado ya en Cuba, y los niños sí me quieren. Y decían, Paco, seremos como el Che, los pioneritos. Y dije, ¿cómo, asmáticos? No, Paco. Los maestros aterrorizados. ¿Argentinos? No, Paco. Tuve una rebelión infantil con el horror de los maestros. Y entonces, ¿cómo serán como el Che? Como un tipo que les construyó su escuela, curiosamente.
Dijeron, sí, Paco. Vamos sintonizando entonces. Para mí era muy importante devolverle carne y historia real y sentido y capacidad crítica a nuestra visión respecto al Che para no volverla icónica y horrible, ¿no? ¿Era un heterodoxo el Che Guevara o era un ortodoxo? La heterodoxia de las heterodoxias. Además, en proceso de aprendizaje continuo. Eso es lo curioso del Che. Los malos biógrafos juntan y dicen, el Che deportista. No, el Che fue deportista 14 veces en su vida de maneras diferentes las 14. Fue jugador de rugby cuando tenía asma para demostrar que a él el asma le pelaba los dientes, que el asma no iba a poder con él, y jugaba rugby. Y hizo montañismo en México. Me cabrón, por favor, un asmático haciendo montañismo, tío. Subía las montañitas, pero bajaba de culo por el agotamiento. Entonces, el Che deportista, ¿no? Los malos biógrafos agrupan. El Che marxista, ¿marxista de dónde? Marxista de momentos de encuentro con el marxismo y de momentos declaratorios, cuando le dice a la policía secreta mexicana, yo soy marxista. Y tío, acabas de leerte un pedazo del tomo 1 del Capital porque trabajas en el Fondo de Cultura Económica de velador, de portero de noche. Y además, ¿cómo va cambiándolo? El Che es un personaje muy sensible a aceptar el cambio y muy rígido, muy duro. ¿Tiene sentido para un joven del siglo XXI leer al Che Guevara? Sí. ¿O leer su biografía? Sí, sí. Curiosamente no se va a sentir atraído por las partes que a mí me atraen más. Él se va a sentir atraído por la beta de heroicidad a prueba de balas, de voy primero y me importa un bledo, de nada es imposible, de romanticismo desatado. Che era un romántico de tomo y lomo. A mí me atrae mucho su lógica de organizador. Cuando es ministro de Industria en Cuba, ¿qué tipo de relación tiene con los trabajadores cubanos de las pequeñas fábricas nacionalizadas? Su debate cara a cara con 1000 obreros de la Coca-Cola, donde le dicen, les dice el Che, lo que están produciendo es un jarabe de mierda, sabe a jarabe para la tos. Y le dicen, danos los 7 productos básicos, Che. Y les dice, no los tengo, y entonces no vengas a protestar, le dicen los obreros. Y tardaron 20 años en hacer la Tucola, que se parece, es una de las mejores Coca-Colas del mundo. Das fe como buen bebedor de Coca-Cola. Sí. Doy fe. Oye, con el boom latinoamericano hubo un acercamiento entre España y América Latina, y después con la novela negra, de ahí la Semana Negra, ¿no?, de Gijón, regresa ese encuentro. Y te encuentras a Vázquez Montalbán prologándote una novela a ti, tú prologándole una novela a Juan Madrid. Hay como un encuentro. Sí. ¿Por qué? Yo creo que hay una sintonía generacional, hay una generación de escritores que, cerrados los caminos de la superexperimentación que fue el boom, volvemos a la novela de hechos, a la novela de acción, por interés, por pasión, por curiosidad. Novelas donde pasan muchas cosas, a la novela de anécdota. Y recaemos en el policíaco porque es la literatura que te permite hacer novela de acción, pero al mismo tiempo te permite decir, no, espera, el malo es el sistema, cuidado. Tiene una carga política inmensa, desde Hammett y Chandler y Chester Himes y Jim Thompson, pa'lante. La novela negra te daba esa carga de reflexión político-social tremenda. Si me dijeras a quién echo de menos en este momento histórico de España y de Europa y con el auge de la extrema derecha, es a Vázquez Montalbán. Sí, me duele un huevo cuando no veo a Manolo. Yo voy a dejar la política y me voy a dedicar a intentar parecerme un poquito a Vázquez Montalbán. Lo que pasa es que era tres cruda, colega. Era muy buen poeta. Cosa que es difícil siendo un buen novelista policíaco, que haces acción, irte a la poesía. Segundo, era un excelente comentarista en corto. La reseña de 3 cuartillas era un maestro. Luego, tenía un nivel de reflexión filosófica rarísimo, era muy culto. Era endiabladamente culto, Manolo. Luego, era comunista a su modo. ¿Sí? Decía siempre que pertenecía en el partido para ser el que apagase la luz.
cuando se terminase aquello y cerrase la puerta? Yo creo que reunir esas condiciones de Manolo, y era muy buen novelista, muy bueno, muy bueno. Bueno, lo intentaré, aunque no me vaya bien. Te falta ser novelista, tío. Bueno, estoy en ello. ¿Estás en ello? Estoy en ello. Oye, leí recientemente unas reflexiones acerca del canon. Es decir, el canon es como la reflexión que construye pues, los imaginarios en un país, acerca del canon en México, y el autor se enfadaba mucho con Octavio Paz al haber creado esa idea de que el mexicano es flojo, resignado, que le tiene que pasar lo que le pase, porque era un canon que al final incidía en no hacer nada, ¿no? El canon pacista era clasista y inmovilista. Y es verdad. Cuando empezamos a decir, no, el laberinto de la soledad, no, el laberinto de la solidaridad, que es una reflexión que se produce post-terremotos, cuando lo que brota de abajo de la sociedad es una voluntad solidaria impresionante, fascinante, sin límites. Cuando en el segundo terremoto la generación de los tiquitiquis, de los telefonitos, de repente tira el teléfono a la mierda y se dedica a rescatar, a levantar losas, que ves fenómenos como 200 jóvenes levantando una losa de 13 metros de alto por 8. Las pirámides, eso era para niños, las pirámides de Egipto. Y entonces dices, ay, el laberinto de la solidaridad en marcha. Y te reconcilia con tu sociedad, con otro tipo de sociedad generosa, simpática, burlona. Que no está en ese canon clasista, como tú dices, de Octavio Paz. Para nada. No, está en la retórica de Andrés Manuel. De los mexicanos somos buenos y simpáticos. Y somos generosos. Y somos pueblo llano. ¿Por qué hay tanta violencia en México? Porque el Estado mexicano nació en la violencia con la revolución, sostuvo la violencia como manera de control en la postrevolución, y luego México se volvió el portaaviones del narco, en el sentido de que Colombia exportaba, México redistribuía, dado que la frontera mexicano-norteamericana es lo más permeable que hay en el mundo. Alguna vez alguien me dijo, ¿qué es esto? Dijo, un billete de $20. ¿Y para qué sirve? Para taparle el ojo a un aduanero. ¿Sí? Tienes la frontera más larga, una de las más largas del mundo. Y entonces el narco incidió de una manera terrible y entonces se produce un fenómeno horrible, que es la alianza entre el México corrupto de funcionarios públicos, presidentes, gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, lo que se te ocurra, con el narco. Y se articula una alianza. Y luego, la maldita guerra contra el narco de Calderón fue el mayor pecado que se pudo producir. Calderón, desde el aparato del Estado, decide declararle la guerra al narcotráfico. Y lo que hace es combates al todo y lo fragmentas. De 8 carteles que había, ahora hay 24. ¿Sí? Y con el dinero de uno, te quedas la mitad y golpeas al otro. Exacerbó y exacerbó y exacerbó la violencia. Y entró en una espiral que apenas está empezando a frenarse. ¿Son arte los narcocorridos? Sí, como todo. Puede ser que no te gusten, pero ahí están. Arte es producto. ¿Por qué Leonardo da Vinci sí y los narcocorridos no? Pues como decía, la belleza... Porque uno invita al amor y el otro invita probablemente a matar y a hacerte el jefe, eliminando a tus adversarios. A ganar dinero de la manera más fácil. Pero básicamente la belleza está en los ojos del observador, como decía Blake. Lo que tienes que hacer es observar el fenómeno, entenderlo y interactuar, y combatirlo, y cambiarlo, y proponer opción. ¿Qué están escribiendo los jóvenes literarios mexicanos? Tienes que preguntarles a ellos. Lo que yo veo es una gama de una literatura de barrio, muy barrial y muy rasposa. ¿Qué significa rasposa? Significa que lo peor es admisible, lo peor está cerca, lo duro es lo cotidiano, el desconcierto es la madre de todos los enigmas, no hay soluciones, no hay salidas fáciles, hay poca ternura,
pero no me atrevo a juzgar a una generación con lo que yo leo. Leo una pequeña parte. Ahí, por lo menos, llegan a España muchísimas autoras, mujeres que están escribiendo. Está de moda. Una vez me dijo un editor, si fueras niña ya te hubiera publicado. Las que yo he leído son buenas. Afortunadamente. Y en algunos casos es merecidísimo su llegada a España, a cualquier otro lado, y que triunfan en México. Pero el cuantitativo de por qué ahora tantas mujeres, bueno, se produce en un momento en que la literatura de lo femenino o la literatura femenina está de moda. Tú eres el editor seguramente de la editorial más importante en lengua castellana del mundo. Cuando éramos adolescentes y teníamos dudas vitales íbamos a los libros. Los jóvenes hoy no sé si van a los libros o si en el entretenimiento en TikTok y en Instagram les da tiempo a preguntarse por qué están tan jodidos. ¿Qué pasa con esa falta de respuesta a los libros de la juventud? Yo creo que se perdió la centralidad del libro. Ha sido sustituida por otras centralidades. Generalmente maneras de diversiones más simples y más rápidas. Dile a alguien que tiene que leerse Josué y sus hermanos en 4 tomos, te mirará como diciendo, bueno, ¿de qué marihuana? Luego se leen Juego de Tronos, que son 8 tomos también. Algunos jóvenes, los más listos. Y también los niños que leyeron a Harry Potter. No, esos son evolucionistas. Los que leyeron a Harry Potter en su día están leyendo hoy a Bradbury, no te preocupes por ellos. No, el problema son los que no leyeron a Harry Potter y no están leyendo a Bradbury. Y en tu editorial, los que siguen tiqui-tiqui. En tu editorial has hecho una cosa que para mí en mi juventud fue esencial, que era leer tebeos, leer cómics. Sí. Y además rompimos la rigidez absurda del Fondo de Cultura que no publicaba novela gráfica. Nosotros ya la estamos publicando. Algunas maravillosas, como Hugo Pratt. Maravilloso. Los escorpiones del desierto. Tenéis que publicar Álvar Mayor. Estaba viendo, porque nos llegó un manuscrito de Breccia II. Yo quiero prologar, si escribís. ¿El Álvar Mayor? Sí. Hay 2 manuscritos, pero este que nos llegó interminado. Y tengo que preguntarle a Enrique, ¿por qué nos mandaste una versión de una novela gráfica al que le falta un cacho? México ahora mismo es una suerte de excepcionalidad política, ¿no? Con López Obrador con un reconocimiento cercano al 70%, con la derecha fragmentada y sin encontrar rumbo, probando, ¿no?, candidatos alternativos donde pueden, ahora están intentando reinventar a una falsa indígena, y repito, falsa indígena, que dice que en las redes sociales ella es auténtica, cuando ha demostrado Julián Macías que el 80% de su tráfico es mentira, hasta le escriben mal el nombre, ¿no? ¿Por qué esa excepcionalidad en comparación con las dificultades que está teniendo Petro, el propio Lula, en Ecuador, en Argentina? Es muy difícil de explicar. Yo creo que por un lado tocamos fondo. Y el fondo fue 4 elecciones presidenciales fallidas, con fraude. Ya, si la quinta se produce, aquello estalla. Ya los límites se habían sobradamente rebasados. Por un lado. Por otro lado, Andrés Manuel logró la adhesión del pueblo llano, con una política de comunicación dual. Las mañaneras tirando rollo en la mañana, y el recorrido continuo del país, hablándole a la gente y oyéndola y mirándola. Es de las pocas personas en México que ha recorrido hasta casi 4 veces, ¿no? Todo el país entero. El país. Yo que paso de un lado a otro del país, soy amateur al lado de él, Andrés, y esas sintonías las logró. Se consolidó una base morenista sobre la lógica de Andrés del Frente Amplio, donde caben todas las variantes de la izquierda, radicales y más moderadas, y algunas variantes de los oportunistas, los sapos, los recién llegados, bla, 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 en la lógica del Frente Amplio. Porque para ganarles la quinta elección tenías que tener un desborde de votantes tan grande que no pudiera ser tapado ni con todos los fraudes que los hubo. Entonces, esto curiosamente ha producido un fenómeno
que tiene razón, no tiene equivalente en otras partes del mundo. O sea, Andrés lleva 5 años y sigue arriba de la cuota del 60%. Es como si violara la máxima política de el poder es desgaste. Pues en el caso de Andrés, no. Rarísimo como fenómeno. ¿Ha cambiado México en estos 5 años? Mucho. Lo que pasa es que tienes que vivirlo en intensidad y abajo para notarlo. Ha cambiado porque los programas sociales están creando una nueva economía, lentamente, participativa, de iniciativa familiar, más liberada, respaldando las debilidades del hogar popular que tiene 2 madres, hijas solteras, 2 viejos en condiciones de jubilaciones prematuras, uno que le falta una pata y que cuesta un huevo y la mitad del otro conseguir el remiendo ortopédico. Y en este mundo los programas sociales de Andrés han calado, y quizás esa es la tercera razón de la popularidad de la 4T, como la llama Andrés Manuel. Hay también en esa misma dirección cierto susto, ¿no? Al no haber reelección, el año que viene tiene que haber un relevo. Se ha hecho algo muy inteligente, que es preguntarle a la gente, y allá donde siempre el relevo de grandes líderes ha generado un vacío, aquí de momento hay 3, 4, 5 candidatos que pueden sustituirle. Es verdad que genera siempre fricciones internas, pero que no deja de ser verdad que también sigue teniendo loca a la oposición, que no sabe muy bien cómo enfrentar algo. Ha intentado imitar la encuesta, pero no termina de salirle, ¿no? No, porque el problema es que si hacen encuestas pierden todas. Mira que perder en una encuesta es difícil, en que todos los encuestados pierdan, pero lo van a lograr. ¿Qué te diré? El relevo se va a producir. Hay 2 vertientes transparentes para que el relevo se produzca. Los 2 candidatos, uno es más del corazón centro de Morena, el otro es más del ala izquierda. Es importante el relevo en la Ciudad de México, muy importante. Al fin y al cabo, una ciudad de 12 millones y ahora con una influencia más aún porque se ganó el Estado de México, la periferia. Y esas 2 alternativas de relevo están. ¿La 4T sigue? Sí, sigue. No es importante el papel que vaya a desempeñar Morena, te lo digo porque mi experiencia es que el fracaso de los gobiernos de izquierda en todo el continente y también aquí en España seguramente ha tenido mucho que ver con el fracaso a la hora de construir partidos movimientos, es decir, partidos diferentes. Bueno, hemos fracasado. Morena tiene todos los vicios de los partidos y muy pocas de las virtudes, pero sin embargo es el concurrente universal de la 4T. Entonces, para eso sí funciona, ¿no? Tiene muy debilitada su maquinaria de relación con la lucha social. Hay exceso de burocracia por todos lados. Hay descontento interno en el aparato de Morena. Pero yo creo que debemos hacernos a la idea de que el cambio en México ha sido guiado desde la presidencia y va a volver a ser guiado desde la presidencia. Y no desde el partido. Me gusta mucho la tarea que ha hecho el fisgón Rafael Barajas en el Instituto Nacional de Formación Política, porque es verdad que ha llevado más allá de la Ciudad de México la reflexión. Y creo que vinculado a eso está algo en lo que tú también estás ahora mismo implicado, que es en la construcción del proyecto de nación, que supuestamente es el que va a tener que aceptar la persona que gane la encuesta. Sí, en eso estamos. Tratando de formular un programa a partir de 3 preguntas, que es un poco lo que hablamos los miembros de la comisión que nos encargaron la formulación del programa. Las 3 preguntas es a funcionarios, ¿qué hiciste mal y qué sientes que no funcionó de lo que hiciste? ¿Sí? ¿Qué te quedó en los tinteros? ¿Qué cosas estuvieron a medias? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es,
no a los funcionarios, sino a la gente abajo. ¿Qué funciona mal en la 4T? Tiene que ser muy autocrítico el proyecto de nación, porque la 4T es un hecho. Ahora lo que hay que hacer es fortalecer los mecanismos que construyen la relación entre el poder y la gente para democratizarlos más aún, hacerlos más solventes, descorromperlos donde todavía hay huellas de corrupción. La corrupción es un mal endémico. Raspas y raspas y raspas y de repente te aparece ahí un tío. Y a mí me pasa, nosotros limpiamos el fondo con el doctor Josep Guillotán a la cabeza, compadre. Y sin embargo, de repente me aparece un tío en una oficina que se roba el papel higiénico. Y tú dices, ¿para qué? Pues porque lo trae en el alma. Tengo la sensación de que los gobiernos de izquierda en el siglo XXI han tenido más éxito en solventar o en frenar la agenda neoliberal que en solventar los problemas estructurales de nuestros países. Es que el problema es que la agenda neoliberal en México es una agenda combinada. El neoliberalismo es una mierda, pero la mexicana es una mierda corrupta, peor, más difícil. No solo es lo público es preferible a lo privado, eso es lo de menos, ¿no? No, el problema es que lo privado y lo público se confundieron durante tantos años en México que el funcionario era funcionario hoy y rico mañana y rico durante y luego facilitador. El aparato del Estado fue un facilitador de un nivel de corrupción tan brutal que donde quiera que le rasques al pasado reciente encuentras escándalos. La estrategia de las élites es intentar mantener las fórmulas bipartidistas. Cuando eso fracasa, buscar insiders que parecen outsiders, ¿no? Populistas como Bolsonaro, como Milei, como Kast, como Díaz Ayuso en España o Abascal. Parece que está pendiente en México, pero yo estoy convencido de que va a llegar, igual que todavía no había llegado el Partido Judicial y ya está operando el Partido Judicial intentando frenar la agenda transformadora del Legislativo y del Ejecutivo. Bueno, esperemos. Lo que pasa es que la lógica del caudillo populista de derecha está ligada a que sea caudillo primero. Es muy difícil volverte caudillo populista de derecha si no eres caudillo. No basta con que seas de derecha. ¿Sí? De derecha y los tienen una carrapotada de candidatos posibles al dirigir a la oposición. Y lo que está pasando no solo es que no dirigen la oposición, es que la oposición se fragmenta. Están buscando. Ayer el diario Milenio había 3 columnas de opinión diciendo que Xochitl es la gran sí, pero hace un mes figura. Estaban dedicadas esas 4 columnas a otro. Están probando, están midiendo. A ver si alguno de repente destaca, pero ¿y cómo va a despunta, destacar? ¿No? ¿Cómo va a despuntar? ¿De la nada? Tendrían que ir a la calle, tendrían que recorrerse el país como Andrés, tenían que tener un discurso y no lo tienen. No basta decir que has vendido en la calle tamales. No basta, ¿no? Tendrían que tener un proyecto. La derecha no tiene en México un proyecto, excepto retornar al pasado. Y es un proyecto que tiene una virtud para ellos, que tiene un 30% de gente que quiere retornar al pasado. Pero también es un proyecto que tiene una pata coja, tiene un 70% de gente que dice que no se puede retornar al pasado. Entonces es un proyecto muy débil, sin argumentos. ¿Cómo se ve a España desde México? Tradicionalmente mal y últimamente peor, porque además España se ha vuelto una cueva de la... Yo noto cariño cuando estoy allí. Tú notas cariño porque te mueves en un sector que está fundamentalmente motivado por haber leído la antología que hizo Efraín Huerta de los poetas españoles del exilio, porque el mundo cultural político es muy hispanófilo y leímos desde Sender hasta Semprún, ¿sí? No vas a encontrar conflicto ahí. Pero una cosa es tú y otra cosa es el que baja del avión de Iberia y que vuelve de una España que es el lugar de acogida de los expresidentes, a los que les dan voz aquí.
¿no? Aquí están hablando Peña Nieto, todos los expresidentes ladrones mexicanos tienen acogida en España. Es el lugar de asiento de una parte de la comunidad intelectual reaccionaria, más reaccionaria. Aquí están apalancados, ¿sí? Y luego tienen la culpa de que alguien dijo que eran descendientes de Hernán Cortés, lo cual es mentira, porque no queda nadie que tenga línea directa con Hernán, ¿no? Yo tengo la sensación de que es verdad que los entonces españoles se llevaron el oro y la plata, pero ustedes nos han mandado a Madrid a Peña Nieto, a Calderón y a Salinas de Gortari, quizás sea para que una les venganza devolvieran, excesiva. pero pues hay que detenerlos para que devuelvan el oro y la plata. Es un debate de ridículos, ¿no? Y este auge de la extrema derecha que quiere conectar con una extrema derecha mexicana constantemente, están llamando a las puertas en todos los países latinoamericanos. En México no les funciona. Lo más parecido a la extrema derecha mexicana es Frena, que es una caricatura de las caricaturas. ¿No va a Vargas Llosa, a Ciudad de México, a Sí, intentar? no, a Ciudad de México no, a Guadalajara, que es el lugar de asiento del debate cultural conservador. A la Ciudad de México que ni se atreva a ir al Zócalo, la bucheada iba a sonar tan grande que ni las campanas de catedral iban a lograr pararla. Y Vargas Llosa tiene su base en España. Desde aquí opera. Aznar tuvo un proyecto de nación, alimentó a historiadores de derechas, construyó una alianza con los Estados Unidos, reinventó la idea de imperio y conectó con las élites criollas latinoamericanas, diciéndoles que su primacía tenía que ver con su vinculación con España. Y le funcionó. Yo no lo sé si le funcionó. En México le funcionó tan poco que no duró ni un día. Cuando el gran teatro de los presidentes corruptos, gobernantes de estados corruptos, asociados con narcotraficantes que también eran corruptos, y con empresas transnacionales españolas, se desmoronó, era como un castillo de naipes, compadre. Y como decía Boris Vian, cuando pase por ahí escupiré sobre sus tumbas. Por andar diciendo esas cosas porque tengo mala fama, hombre. Me llamó mucho la atención que Iberdrola contratara al expresidente de México, que tiene secretos energéticos, como una forma de desprecio a la voluntad mexicana de nacionalizar y ser soberana energéticamente. Imagínate el calibre de ambos. De tus amigos habla muy bien tu realidad. Esos matrimonios que de repente aparecen, esas presencias fantasmales de Felipe González, representando los intereses de los grandes comerciantes gachupines, resulta tan... ¿Cuántos amigos de Felipe González no están en la cárcel o han sido condenados o juzgados de Menem, Salinas, Color de Melo? A lo largo de toda América Latina. Carlos Andrés Pérez. Tenía unas amistades verdaderamente... El rey emérito. Tiene una novela también ese señor. Sí. No sé si es una comedia o es una tragedia. Terminamos, Paco. Ahí atraviesa el continente latinoamericano la violencia y vemos en El Salvador que Bukele solventa el problema cargándose los derechos humanos y llevándose de mano a cualquiera que le proteste diciendo que también es parte de las maras, y la ciudadanía está contenta. Hay un riesgo de que haya una involución conservadora por culpa de la violencia y que haga al continente, que no está lográndolo por lo social, por lo securitario, lo convierta en un continente autoritario, otra vez. ¿Sabes qué, compadre? Los que crecieron en el marxismo de los años 60 y 70 pensaron que se afiliaban a una aseguradora, que no era que ingresaran a la Liga Comunista Revolucionaria Trotskista, al partido maoísta, a los PCs tradicionales, a los socialistas, a los cristianos. No, pensaron que entraban a una aseguradora que les garantizaba el futuro.
pues ya llegó la hora de que nos enteremos que todo proceso genera involución, que la ley hegeliana de la histeria no la escribió Hegel. Todo proceso puede revertir. No hay garantías. La única garantía, que ni garantía es si levantaste el castillo, defiéndelo. Porque ahí vienen los bárbaros a comérselo. ¿Leer es revolucionario? Sí, absolutamente. Cada vez que ganas un lector, ganas un pensante. Decía Alejandro Saba, Paco Ignacio Taibo, si no hubiera fuerza de gravedad nos lanzaríamos a las estrellas. Muchas gracias. Es buena. Ahí lo dejamos.